Os hago una pregunta. ¿Es el petróleo una materia prima en franca decadencia o por contra puede ser una buena inversión? Fijaos en esta noticia. 29 de junio de 2023. Warren Buffett aumenta su participación en Occidental a más del 25% del productor de petróleo. Berkshire Hathaway, el gigantesco holding dirigido por Warren Buffett, uno de los inversores más reputados y reconocidos del mercado, está apostando decididamente por la industria del crudo. En los últimos 4 años ha invertido en este sector más de 35.000 millones de dólares mediante la compra de acciones de las petroleras Chevron Corporation y Occidental Petroleum, dos de los mayores productores de la cuenca del Pérmico, el gran corazón petrolero de Estados Unidos. Lógicamente, la pregunta que podemos hacernos es ¿por qué? ¿Por qué Warren Buffett está apostando tan fuerte por un sector al que muchos dan por muerto? ¿Cuáles son los mayores riesgos y las mayores oportunidades que podemos encontrar a la hora de invertir en crudo? ¿Cuál es exactamente la realidad de esta industria? Queridos amigos, amigas, en este vídeo os vamos a responder a todas estas preguntas. Bienvenidos una vez más a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. En los años 2008 y 2014, Berkshire Hathaway perdió mucho dinero con las inversiones de Buffett en la industria del petróleo, particularmente con sus inversiones en las petroleras ConocoPhillips y ExxonMobil, respectivamente. Entonces Warren Buffett dijo que había aprendido la lección. No volveremos a comprar muy a menudo acciones de petróleo y gas. Pero ahora, sin embargo, ya lo veis, se ha vuelto a zambullir de nuevo en la piscina del oro negro. Y de hecho todo apunta a que las compras de Berkshire Hathaway todavía no han terminado. Es muy probable que el holding siga incrementando su exposición al petróleo. Pero, ¿por qué este legendario inversor está comprando petroleras cuando estamos en plena era de la transición energética? Pues queridos amigos, básicamente porque considera que pese a todo, pase lo que pase, el mundo seguirá necesitando petróleo. Sospecho que parte de esto puede estar relacionado con la idea de que la transición para abandonar los combustibles fósiles llevará más tiempo de lo que espera el mercado. Ahora bien, ¿quiere decir esto que Buffett espera que el precio del crudo se dispare? Pues no, al menos no necesariamente. Me explico. Lógicamente los beneficios de las petroleras están muy ligados al precio del petróleo. Sin embargo, en los últimos años, las mejoras tecnológicas han abaratado mucho los costes de producción. Por ejemplo, Occidental ha dicho que actualmente sería capaz de obtener beneficios con un precio del crudo tan bajo como $40 por barril. De esta forma, lo que parece que Berkshire Hathaway espera es que la demanda de crudo siga creciendo y que incluso con los precios actuales del petróleo, las compañías del sector puedan obtener grandes beneficios durante los próximos, digamos, 10 años o 15. Esa sería esencialmente la apuesta del conocido como Oráculo de Omaha. Ahora bien, ¿encaja esta perspectiva con la realidad del sector? ¿Qué está ocurriendo con el mercado del crudo? Pues veréis, en el corto plazo nos enfrentamos a más recortes de producción de la OPEP+, a la recuperación de China y a la buena evolución del sector aéreo, un importante consumidor de combustibles. Y de hecho, a medio plazo, las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía y de prácticamente la mayor parte de los analistas es que el consumo de petróleo seguirá creciendo, al menos hasta finales de la presente década. Con todo, el mayor reto de la industria puede estar en la oferta y no en la demanda. Y ojo, no precisamente porque no haya petróleo o se esté acabando, sino fundamentalmente porque las empresas son reacias a invertir. Biden amenaza a las petroleras con mayores impuestos si no aumentan la producción. La industria petrolera no ha cumplido su compromiso de invertir en Estados Unidos y apoyar al pueblo estadounidense. Si invirtieran sus beneficios en sus operaciones en Estados Unidos, al nivel que históricamente lo han hecho, entonces Estados Unidos estaría produciendo más petróleo hoy y los precios bajarían aún más. Pero en lugar de aumentar sus inversiones en Estados Unidos o dar a los consumidores estadounidenses un respiro, están utilizando su exceso de beneficios para premiar a los accionistas y recomprar acciones. Es decir, mientras que la industria del petróleo está obteniendo beneficios récord, las empresas, especialmente las empresas occidentales, no parecen particularmente entusiasmadas con la idea de meterse de lleno en grandes inversiones. Por ejemplo, las 5 mayores petroleras occidentales, la Shell, ExxonMobil, BP, Total Energies o Chevron, han acumulado colectivamente en sus balances unos 150.000 millones de dólares en efectivo. Y eso a pesar de que han entregado dividendos y realizado recompras de acciones a niveles récord. Y eso es lo que explica que nos encontremos con noticias como esta. 23 de junio de 2023.
Estados Unidos. Continúa la desaceleración de la perforación de petróleo. Evidentemente, todas estas previsiones y esta falta de inversión deberían ayudar a mantener o incluso incrementar los precios de crudo durante los próximos años. Pero dicho esto, la pregunta es, si la industria es en estos momentos tan rentable, ¿por qué no invertir más? Pues básicamente porque tienen miedo a que se repita un escenario como lo ocurrido en 2014 o en 2020, cuando se desató la penúltima y la última gran guerra del crudo respectivamente. Amigos, este es uno de los grandes riesgos de esta industria. ¿A qué nos estamos refiriendo exactamente? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Para entender lo que está ocurriendo tenemos que remontarnos hasta el año 2011. En aquel momento, la industria del petróleo vivía una era dorada. El crudo cotizaba por encima de los $100 el barril. Las petroleras y los grandes países exportadores se estaban haciendo de oro. El dinero les entraba sin parar. Sin embargo, eso pronto cambiaría. Una nueva tecnología estaba emergiendo, el fracking. Si en 2011 la producción de petróleo con las técnicas de fracking no alcanzaban los 200.000 barriles por día, en los siguientes 3 años esa realidad iba a cambiar por completo. En 2014, el fracking ya producía en Estados Unidos más de 3 millones de barriles cada día. Hablamos del mayor incremento de la producción en Estados Unidos desde principios del siglo XX. Y eso puso de los nervios a los grandes exportadores de crudo. La cosa llegó a tal punto que Arabia Saudí decidió liderar toda una guerra de precios con un objetivo muy claro: destruir a los pequeños productores estadounidenses. Así que los miembros de la OPEP empezaron a bombear más crudo, y entre unos y otros el precio colapsó. De estar por encima de los $100 el barril, se desplomó hasta poco más de los $30, una caída de más del 70% en poco más de un año. Fijaos. La guerra fue un desastre y, sorprendentemente, la peor parte se la llevaron los grandes países exportadores. Las compañías norteamericanas resistieron, aunque eso sí lo hicieron elevando su apalancamiento, suspendiendo grandes inversiones en marcha, con la consecuente pérdida de dinero, y diciendo adiós a su expectativa de obtener grandes beneficios. Los miembros de la OPEP perdieron más de 450.000 millones de dólares. En 2016, para intentar estabilizar el mercado, Arabia Saudí y Rusia acordaron ir de la mano creando una especie de nueva alianza, la OPEP Plus. Para 2020, este nuevo club había reducido su producción en más de 2 millones de barriles al día. De esta forma, y como las empresas norteamericanas habían suspendido muchas inversiones, el precio se estabilizó, aunque por poco tiempo. A comienzos del año 2020, el coronavirus apareció en China y el país se comenzó a detener. Lógicamente, eso enfrió su demanda de petróleo y, claro, no hablamos de un país cualquiera, sino del segundo mayor consumidor de crudo de todo el mundo. Pues bien, en ese momento, los miembros de la OPEP Plus estudiaron un recorte de producción para intentar estabilizar los precios, pero no hubo acuerdo. Rusia se opuso a reducir su nivel de producción. Y entonces, Riad, de repente, volvió a ver una oportunidad. Si inundaban el mercado de petróleo, podrían asestarle un golpe definitivo a los productores de crudo y además meter en vereda a Moscú y al resto de países díscolos de la OPEP. Pues bien, eso es exactamente lo que hicieron. Y como luego la COVID-19 desplomó la demanda, el resultado fue un cóctel explosivo. Incluso llegamos a ver noticias como estas. ¿Os acordáis? 20 de abril de 2020. El petróleo de Estados Unidos cotiza en negativo tras el mayor hundimiento de su historia. Los inversores llegaron a cobrar $37 por comprar un barril de crudo. Fue un desastre. Muchas petroleras norteamericanas quebraron y las que se mantuvieron con vida lo hicieron a costa de tragarse toneladas de deuda. Pues bien, este sería el gran riesgo de esta industria, que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero ni siquiera hablamos de una decisión política. Hoy por hoy la industria del crudo se enfrenta a un riesgo con consecuencias muy similares, que la transición energética sea más rápida de lo que se espera. Por ejemplo, el regulador de energía de Canadá ha determinado que el cumplimiento de los objetivos de cero emisiones podría reducir la demanda mundial de crudo en un 65% para el año 2050. Y sí, vale, es cierto, podemos pensar que todavía queda demasiado tiempo. Pero amigos, una transición más acelerada de lo previsto podría enfriar la demanda paulatinamente y con ello limitar y hacer caer los precios del crudo. La propia Agencia Internacional de la Energía hizo público el pasado mes de junio que espera que la demanda de crudo alcance su punto máximo antes del año 2030. Esto supone un importante recorte de plazo respecto a sus anteriores previsiones. El cambio hacia una economía de energías limpias se está acelerando y se vislumbra un pico en la demanda mundial de petróleo antes del final de esta misma década. A medida que avanzan los vehículos eléctricos, la eficiencia energética
y otras tecnologías. En esta misma línea, según las estimaciones del regulador canadiense, el precio de esta materia prima podría desplomarse hasta los $35 para comienzos de la próxima década y por debajo de los $25 por barril para el 2050 si tanto China como la India aceleran también sus planes de transición energética. Si no es así, el precio del crudo podría contenerse en el nivel de los $60, lo que tampoco es para tirar cohetes. Y eso sin tener en cuenta el desarrollo de los combustibles sintéticos, de los que pronto os hablaremos aquí en Si lo hubiera sabido. Así que no olvidéis suscribiros si es que aún no lo habéis hecho. En otras palabras, que la inversión en petróleo podría convertirse en un enorme quebradero de cabeza con un riesgo político y un riesgo tecnológico disparado. Sin embargo, esperad un momento, porque esta no es toda la historia. Este mismo miedo que os estamos contando podría contribuir a congelar, retrasar o reducir muchas nuevas inversiones, lo que podría hacer que la oferta se termine reduciendo más rápido que la demanda, lo que podría provocar un déficit de suministro capaz de elevar los precios incluso si el consumo se contrae. Esto es así porque para mantener su nivel de producción, la industria del crudo tiene que mantener constantemente elevadísimos niveles de inversión. Pero claro, con todas estas perspectivas y riesgos, ¿qué queréis que os diga? El miedo está sobre la mesa. Sin ir más lejos, la consultora Rystad Energy espera que este déficit de producción supere los 2 millones de barriles por día para finales de 2023. Pues bien, este es exactamente el gran juego que se está disputando en esta industria y la razón fundamental de la última gran apuesta de Warren Buffett. Las compañías petroleras cotizan relativamente baratas porque los inversores no se fían de tanta incertidumbre. Y claro, si a eso le sumamos que se puede producir un importante déficit de suministro, entonces el dinero podría seguir fluyendo en grandes cantidades a la industria durante bastantes años. Como siempre os decimos, hay una oportunidad si se sabe bien lo que se hace, porque como veis, también hay riesgo. Por eso hay que conocer bien las compañías y el mercado, y de eso precisamente es de lo que se encargan los profesionales de la gestión de activos, para poder aprovechar oportunidades sin correr excesivos riesgos. Pero dicho esto, la pregunta es para ti. ¿Están siendo estos los últimos años buenos de la industria del petróleo o por contra experimentará una larga era dorada? ¿Qué te parece la apuesta de Warren Buffett? ¿Crees que la transición energética será más rápida o más lenta de lo que se plantea? Como siempre, déjanos tus respuestas en los comentarios y abramos un debate. Si este vídeo te ha resultado interesante, no olvides darle a like y suscribirte a Si lo hubieras sabido para estar al tanto de todo nuestro contenido. Muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.